Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche, aquí por Color Visión y otras plataformas de la televisión nacional e internacional. El tema de la reforma constitucional, el borrador sometido por el Poder Ejecutivo es motivo de amplios comentarios, de discusiones, de críticas, apoyos, puesto en discusión el tema. Y qué bueno que el tema está puesto en discusión. Es el tema central en lo que ha restado de esta semana. Hay preparativos para ya la semana que viene, el viernes de la semana que viene, la juramentación para el segundo mandato del presidente Luis Abinader. Será en el Teatro Nacional, luego de la instalación de las cámaras legislativas en las respectivas sedes del Senado y la Cámara de Diputados en el Centro de los Héroes. El tema de la electricidad se ha convertido en un tema también de discusión. Unas declaraciones de Celso Marrancini, que es el presidente del Consejo Unificado de las Sedes, dijo que se acabó aquí el no pagar luz. Que los que no pagan luz ya saben lo que les espera. Le van a cortar la luz, le van a suspender, lo van a someter a la justicia. Se acabó eso de no pagar luz. Y eso mucha gente lo ve bien, pero mucha gente dice, bueno, ¿y a quién estará dirigido? Mientras tanto, el ministro de Energía y Minas, que es el que maneja el tema eléctrico, Tonito Almonte, ha dicho que la cantidad instalada es suficiente, que el miércoles fue el día de más alto consumo en el historial de la producción eléctrica de la República Dominicana. Pero la gente se queja más y más de los apagones. Se habla que en Pedernales y en la zona este hubo apagones larguísimos y aquí en el Polígono Central también. En Venezuela se habla de negociaciones fuertes, firmes, hacia llegar a un estado de decisión de lo que está pasando, de la crisis. Terremoto en Japón 7.1, una réplica 6.9, aviso de tsunami, olas de altura de un pre-tsunami. Todo esto alertó a Asia y a toda esa zona, mientras en los Estados Unidos Kamala Harris y su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, siguen siendo las estrellas del momento en la campaña electoral de las elecciones norteamericanas para el 5 de noviembre. Mi columna de esta semana la dedico al caos que hay en la ciudad. Estos y otros temas después de la pausa. La Junta Central Electoral, a través del Instituto Especializado Superior en Formación Política Electoral y del Estado Civil, dio inicio a la primera especialidad en Administración Política Electoral dirigido a colaboradores de la entidad y miembros de la sociedad civil. El presidente de la Junta Central Electoral y presidente de la Junta de Regentes, Román Jaques Liranzo, destacó que con el inicio de esta especialidad hay que señalar tres aspectos fundamentales. Primero, que el instituto es el único órgano de una entidad electoral que otorga títulos de grado y posgrado en el mundo y hoy, 6 de agosto de 2024, es el inicio formal académico del instituto con esta especialidad. Segundo, los 38 estudiantes que inician esta formación se convierten en el primer grupo que hará historia y tercero, la Junta Central Electoral y el instituto dejan de ser sombrilla de otras academias. La Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos anunció una cobertura de garantía por $42 millones para apoyar el desembolso de préstamos hasta un total de 84 millones al Banco de Reservas de República Dominicana, destinada a apoyar a las mujeres empresarias, así como los préstamos verdes y a pequeñas empresas. El presidente Abinader manifestó que en su interés de garantizar el bienestar de la mujer trabajadora dominicana, de manera especial del sur del país, se mantuvo en contacto con la administradora de la USAID,
Samantha Power, para buscar alternativas de programas que contribuyeran a ayudarlas con sus pequeñas empresas. La productora cinematográfica Orgullo de Quisqueya y Postopía han anunciado el rodaje de la película Marilady, una ficción basada en la extraordinaria carrera de la atleta dominicana Marilady Paulino. El film contará con la producción de Kelvin Liria y Jessica Hasbun y estará dirigido por el experimentado cineasta Tito Rodríguez. El guión, escrito por Junior Rosario, contará con la dirección de Rodríguez, la fotografía de Oliver Mota, y el rodaje estará previsto para el último trimestre de este año, según un comunicado de prensa emitido por Jessica Hasbun y Kelvin Liria. Un tsunami de hasta medio metro golpeó las costas del Pacífico del sudoeste de Japón tras un fuerte sismo de magnitud 7,1 en la región, que dejó al menos 2 heridos leves, mientras se siguen evaluando daños personales y materiales. El sismo, que tuvo lugar a las 16:43 hora local, a una profundidad de 30 kilómetros en el mar de Yuga, frente a las costas de la prefectura de Miyazaki, en la isla meridional de Yuzu, según fuentes de la Agencia Meteorológica de Japón, que activó una alerta de tsunami de hasta 1 metro en zonas cercanas al epicentro. El expresidente catalán Carles Puigdemont se encuentra en paradero desconocido tras haber sido perdido de vista al concluir una intervención en un acto en Barcelona, en un regreso que se produjo casi 7 años después de su fuga de la justicia española. Fuentes de la Policía Regional informaron que se ha activado el dispositivo Jaula, con controles en varias vías de salida de la capital catalana, para tratar de localizar al líder independentista, sobre quien pesa una orden nacional de detención, acusado de malversación de fondos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, reiteró ante el máximo responsable de la Organización de Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres, que hay pruebas abrumadoras que acreditan que el principal candidato de la oposición venezolana en las últimas elecciones, Edmundo González Urrutia, derrotó al presidente Nicolás Maduro. Anthony Blinken y Guterres mantuvieron una conversación telefónica en la que ambos expresaron su preocupación por la situación de los dirigentes opositores y han condenado la violencia política y la represión, los arrestos indiscriminados y la violación del debido proceso en Venezuela, según un comunicado publicado por el Departamento de Estado norteamericano. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El borrador de las reformas de las reformas a la Constitución que presentó el presidente de la República el pasado lunes, que ha circulado profusamente en el país, fue motivo de una reunión del consultor jurídico del Poder Ejecutivo con medio centenar de abogados en el Palacio Nacional, principalmente abogados relacionados con el tema constitucional, para oír sus opiniones, debatir algunos temas, algunos puntos que pudieran ser controversiales, ver el sentido general e individual de las reformas propuestas. Surgieron muchos temas. El tema más debatido entre los mismos abogados
es el tema relativo al establecimiento de el nuevo modelo de elección del Ministerio Público, o sea, del Procurador General del Ministerio Público, se le cambiaría el nombre, abogado general del Estado, fuera. Pero el mecanismo, pero también las enmiendas que se harían, las modificaciones que se harían para reformular el sistema de elección de los fiscales. Todo esto ha causado una controversia entre abogados que tienen unas ideas unos, otras ideas otros. El consultor jurídico, Antoliano Peralta, ha estado en algunos programas de radio, de televisión, y ha dado algunas explicaciones sobre toda esta discusión y ha tratado de, lógicamente, de aclarar y establecer qué es lo que se persigue con estas reformas, y indica y asegura que lo que se trata es de consolidar, más bien que antes que entorpecer el sistema de elección, de escogencia, de permanencia de los miembros del Ministerio Público. Y uno entiende que tiene lógica esa apreciación, lo que pasa es que los abogados tienen sus formas de ver las cosas y algunos de ellos han planteado que se estaría debilitando el sistema. El consultor jurídico dice que no, que se está apegando más a la ley. Entonces, son puntos interesantes de discusión. Y estas discusiones van a continuar, ha anunciado Antoliano Peralta, van a continuar el lunes con otro encuentro, con otros abogados en el Palacio Nacional. Algunos quizás de los mismos repitan y estén allí, y otros para ir cuajando ideas que podían ser de reformulación, de ampliación, de explicación, con mejores detalles en la redacción, quizás, no sé, del borrador ya sometido. Porque si se está discutiendo y se está poniendo en discusión de la sociedad, en este caso principalmente de la sociedad jurídica del país, es porque no es una decisión tomada, sino porque se está planteando sobre la base de algo ya elaborado como borrador para poder ajustar y ver qué situaciones podrían ser mejoradas y adecuadas. Porque yo parto de la idea, yo, Rudy González, parto de la idea de que la propuesta del Poder Ejecutivo en las reformas tienen un fin lógico y tienen un fin de mejorar las cosas, de hacer la Constitución y los temas que se están tratando más viables, más lógicos, más aceptables, de mayor garantías para el ejercicio de la vida cotidiana en República Dominicana. Eso es lo que traza la Constitución. En el tema judicial, los expertos tienen sus consideraciones, hay escuelas diferentes de líneas de pensamiento en el manejo de la administración de justicia y establecen sus mecanismos cada uno. Y eso es lógico, eso es normal, totalmente normal que ocurra. Pero esto se está discutiendo. Entonces, después de esa reunión del lunes, el martes, esa discusión se viaja a San Pedro de Macorís, donde va a haber una reunión también con juristas, con profesionales, con expertos de la región este del país. Se va a hacer en San Pedro de Macorís. El miércoles, en la mañana, se va a hacer un encuentro en el CES, Consejo Económico y Social, donde van a haber las fuerzas políticas y fuerzas de diferentes sectores de la sociedad para hablar del contexto también de este borrador de las reformas. Pero el miércoles en la tarde se transportan, van a Santiago de los Caballeros. Entonces ya en Santiago de los Caballeros van a discutir el mismo tema. Va a venir Santiago y lo que es la región del Cibao, lo que se llama el Cibao cercano, el Cibao lejano.
para también discutir. O sea que se está tratando de socializar el borrador a nivel nacional, donde van a confluir, están invitando, se están haciendo por invitación de los abogados, pero cuando en la primera reunión hubo 50 abogados, la mayoría de ellos expertos en temas constitucionales, y uno vio allí personas que han sido críticos, incluso abogados que han sido críticos a planteamientos del gobierno y a muchas de estas reformas que se proponen. Lo que indica, a mí por lo menos me lo indica, que no es excluyente, sino al contrario, incluyente. Todo el que tenga algo que aportar, algo que decir, algo que comentar, algo que discutir, algo que analizar, algo que proponer, está convidado a esa reunión. Me parece un ejercicio interesante, un ejercicio democrático. Lo importante es que después, cuando llegue el proyecto final, que mucha gente piensa que va a ser sometido el día 16 cuando el presidente llegue a las cámaras, todo indica que va a ser, él dijo, a partir del 16 de agosto, será el 17, el 18, el 19, qué sé yo, porque después que se recojan todas estas opiniones, todo esto, y se decida en el proyecto que va a ser presentado de reforma a la Constitución, cuándo será entregado entonces y cuál va a ser. Entonces se harán los ajustes del lugar sobre la base del borrador y sobre la base de las experiencias ganadas en estos conversatorios. Y eso es democracia. Eso es democracia. Lo que no fuera democracia es si, aunque después que se pasen 3, 4, 5 días y reúnan a lo más graneado de la sociedad dominicana, dando opiniones sobre este tema, y con todo y eso se imponga el proyecto que ya se tiene preconcebido, usted va a decir, bueno, pues ¿para qué nos hicieron ir allí y discutir todos estos temas si ni siquiera una coma de lo que se dijo en todos estos conversatorios se aportó? Eso ya sería hasta burlesco. Pero no parece ser la tónica, porque si no, no se hubiese hecho esta convocatoria diversa de varios días para analizar este borrador. Si no, simplemente se hubiese sometido al Congreso Nacional la ley de convocatoria con los puntos a discutir en tales y tales tenores, y que sean los diputados y los senadores, que son representantes del pueblo, a final de cuentas, quienes tomen la decisión. Podría hacerse así. Entonces yo creo que es importante este paso, yo creo que es importante, que es un ejercicio de la democracia, y ojalá que lo que va a salir de ahí sea quizás lo más expresivo de lo que está buscando la sociedad en la conformación de una constitución que es, a final de cuentas, la ley de leyes, como se llama y como se le dice, la regla de oro, la ley sustantiva de la nación sobre la cual descansa todo lo que es el ordenamiento jurídico, el ordenamiento social, el ordenamiento político de la sociedad. Se basa en eso, en una constitución. Y aunque aquella frase de que la Constitución es un pedazo de papel fue dicha y fue utilizada después muchas veces como una forma de denostar la Constitución, de detractar a los que consideran la Constitución como realmente la norma de conducta política, social, económica del país, institucional del país. Aunque se trata de usar esa frase como eso, realmente no tiene ningún sentido, porque aquí en República Dominicana, con virtudes y defectos, con escaramuzas, con acciones a veces que no son propias, la Constitución de la República Dominicana se respeta. Se respeta. Y cuando no se ha respetado de forma directa, de forma legal, violentando leyes o violentando la propia Constitución, ahí está un tribunal establecido para eso, que es el Tribunal Constitucional. Un tribunal que es el tribunal que tiene la última palabra en materia de ajuste de toda acción que se haga en el país acorde a esa Constitución. Y yo creo que aquí la Constitución se respeta. Hay gente que lo dice, aquí no se respeta nada. Se respeta. Y se ha demostrado a lo largo del tiempo. Y el hecho de
tratar de enmendar la Constitución, de reformar algunos puntos para hacerlos más claros, más explícitos, más lógicos a los tiempos, realmente indica que es un instrumento de respeto y un instrumento de base para el desarrollo institucional cotidiano de esta sociedad. Lo demuestro. La Constitución del 2010, con virtudes y defectos, es una Constitución modelo. Se hizo no una reforma, sino que se hizo prácticamente una nueva Constitución, adaptándola a tiempos modernos, a situaciones nuevas, más amplia, con más detalles, más clara. La Constitución del 2015 fue una aberración, porque era una Constitución hecha para beneficiar a un candidato, a un partido, a una situación política del momento coyuntural. Esta reforma que se está haciendo no tiene ese propósito personal de beneficio, sino que al contrario, el propio presidente que la está promoviendo se está poniendo un impedimento de por vida de volver a ser candidato. Lo que hizo Danilo Medina en el 2015, que lo hizo por demagogia para poder consolidar el acuerdo que hizo con Leonel Fernández para modificar la Constitución inviolable como una niña de 15 años del 2010 que había proclamado el presidente Fernández, pero que se ajustó a reformarla y a violarla, por así decirlo, para lograr el propósito de que su partido llegara a un acuerdo entre dos candidatos para evitar la hecatombe y que ganara, se reformulara, se le permitiera la reelección en el entendido, y se puso un concepto, que es lo que estoy hablando, un transitorio de que no podía volver nunca jamás después que terminara ese periodo si ganaba las elecciones, como una forma de decir, tú me das estos 4 años y después del 2020, de los 4 años que vienen, tú tienes libertad para ser el candidato a Leonel Fernández y entonces serás el candidato y serás el presidente. Lo que pasa es que se le metió por el medio un carrito chocón que venía por ahí calladito, ¡pap! Y se metió, que se llamó Luis Abinader. Se ha convertido ahora en una limusina y en un tráiler. Es la realidad. No me dirán ustedes, pero eso es, tú estás hablando en favor de Leonel y en favor de Luis y en contra de... Esa es la realidad, dicho de una forma sencilla y llana. Pues es la realidad de lo que ha ocurrido. Entonces, por eso yo decía en el programa de ayer, y repito hoy, yo no estoy de acuerdo con que ni Danilo lo hiciera, ni Luis Abinader lo haga ahora, de ponerse una restricción personal en una ley tan trascendente y tan importante, en ninguna ley, pues una ley tan trascendente como la Constitución de la República, porque las leyes y la Constitución no pueden jamás ser motivo de estar dirigida o estar reglamentada para una persona o para un sector. Son siempre de aplicación general, de toda la sociedad. Y aunque es en su contra, son precedentes que no son buenos. Yo creo que lo que tiene que haber en el país es la garantía y el respeto de lo que él proclamó. Por ejemplo, Luis Abinader proclamó, lo de Danilo Medina fue un truco de cámara entre dos para resolverse un problema entre ellos, entre dos miembros del partido de gobierno en ese momento. Lo de Luis Abinader, él prometió cuando recibió la información oficial de que había ganado las elecciones el 19 de mayo pasado, cuando habló a sus militantes en la sede de su partido y dijo, qué bueno que ganamos, dijo, y les garantizo que este es mi último periodo, 4 años, y que el 28 me retiro a mi casa. No optaré jamás por esto. Y ha mantenido ese discurso y lo ha tratado de consolidar con este articulado, restringiéndose el nunca jamás para él, lo cual está consignado en la Constitución. Son 2 periodos y nunca jamás.
Sin embargo, ha habido tantos trucos y tantas situaciones y tantos engaños que él quiere, con esa restricción que se impone, dar ese voto de confianza. Pero yo creo que él se ganó la confianza de la sociedad. Y la sociedad debe creer en sus líderes. Y si no creen sus líderes, tomárselo en cuenta en las urnas. Y yo creo que la sociedad dominicana le dio a Luis Abinader un margen de confianza muy grande y muy amplio cuando votó por él en las elecciones del 19 de mayo pasado. Votó en mayoría 57%, entonces es un voto de confianza. Si le dio ese voto de confianza, yo creo que la sociedad tiene la obligación de mantener ese voto de confianza. Si él lo traicionara y tratara recomponerlo otra vez, la Constitución, para modificarla y volver a optar en el 28, estaría la sociedad en la oportunidad de negarle esa confianza en las urnas. Es que tenemos que llegar a una sociedad que se establezca de esa forma, de que no haya que establecer candados porque debemos confiar en nuestro liderazgo, sea quien sea. Y a quien traicione esa confianza de lo establecido en las normas, sencillamente se le castiga, y se le castiga en las urnas, por ejemplo. Esa es mi forma de ver. Por eso a mí, él lo está haciendo como una forma de dar esa garantía plena, y lo está haciendo, yo creo que imbuido del mejor interés, de la mejor buena intención, indicándole: miren, yo estoy tan convencido de lo que estoy haciendo y de lo que voy a hacer, que quiero que además de eso ustedes tengan esa confianza, y me estoy imponiendo este candado. Pero yo creo que los candados deben ser en eso, en la confianza que tenga cada uno de los dominicanos en cada uno de esos líderes políticos o líderes sociales o líderes empresariales, o esa parte del liderazgo nacional. Y que ese liderazgo tenga esa confianza en la sociedad, y quien violente eso recibe el castigo de esa sociedad. Tenemos que llegar a eso. Tenemos que llegar a eso. No podemos estar cada vez con el temor y con el terror de que nos vamos a encontrar con una persona en el medio del camino que vaya a traicionar eso que está contemplado en la Constitución. 2 periodos y nunca jamás. Y lo han hecho tantas veces que han violentado esa confianza. Lo han hecho tantas veces que han violentado esa confianza, que la gente tiene un punto ahí, tiene una razón de desconfiar de todo lo que en ese sentido se le quiera vender. Finjus, hablando sobre el tema de las reformas, emitió un comunicado este jueves donde hace una evaluación de una cantidad de leyes y de reformas que están pendientes, que se han enunciado y que están pendientes. Y da su apoyo como institución, una de las instituciones más prestigiosas que tiene el país en materia de derechos y en materia de libertades públicas y sociales. Y ha hablado en un comunicado firmado por su director ejecutivo, vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaño Guzmán, indicando su posición en cuanto a participar en las discusiones, en el enriquecimiento de los textos, en las conversaciones, para llevar a feliz término todas estas reformas de leyes que están pendientes, muchas de ellas que vienen desde la Constitución del 2010, que las indica como formas de consolidar lo que está planteado en esa Constitución. Porque la Constitución siempre, cuando establece una norma, la deriva a la ley que debe ser aplicada para que esa norma se cumpla. La Constitución hace el esbozo, el planteamiento general de los derechos y deberes de los ciudadanos, y los remite a la ley que en consecuencia de ese tema está para regir el funcionamiento de la misma. Entonces Finjus hace un buen
razonamiento, un buen detalle esbozado en 1 o 2 párrafos de cada una de esas leyes y hace el planteamiento de su mejor disposición de participar en esas coyunturas. Indica que debemos abocarnos a resolver y a darle salida a todas esas legislaciones, a todos esos acuerdos de sociedad que están pendientes para fortalecer nuestro sistema institucional. Y de eso se trata, señores. Salir en la quiquilla, no, ahí fulano de tal, y eso es bueno, y esto es malo, y la que sé yo qué, y el chismecito, y un partidito por aquí diciendo una cosa, y un dirigente por aquí diciendo otra, y la que sé yo qué, como chismes de comadre, sin hacer un aporte, tiene poco sentido. Es poco, no práctico, no. Es incluso una pérdida de tiempo y una burla a la gente. Yo creo que posiciones como esta de Finjus sí son importantes y tienen un sentido. Esto es lo que hay. Vamos a discutirlo, vamos a decidirlo, vamos a enmendarlo si es necesario, vamos a aprobarlo, vamos a ponerlo en funcionamiento por el bien del fortalecimiento de nuestra nación, de nuestra institucionalidad, de las reglas de juego con que se rigen las sociedades. Aplaudimos esta posición de Finjus como siempre. Miren, el tema de la electricidad es un tema medular. Y yo recuerdo, en una ocasión, el presidente Luis Abinader decía que uno de los problemas más serios que tiene el Estado Dominicano, el gobierno central, el Estado Dominicano, es el problema eléctrico. Un problema que viene de siempre, por así decirlo. Recordamos del 63, 64, 65, las chichiguas de Julio Sauri. La gente tiraba unos tenis en los alambres y se pegaban 2 alambres y se llevaba el circuito completo y sacaba el país de servicio. Las pérdidas que todavía hay de hasta un 35 y 40% en la distribución de la energía que se produce, lo que significa mucho dinero y además serios problemas al usuario, al consumidor. Hay apagones. Y decía el presidente que esa es una situación compleja porque tiene muchas aristas. Lo primero es que tú no puedes ir y comprar una planta o comprar un sistema en la tienda. Es decir, cómpralo en la tienda y pónmelo la semana que viene a funcionar. Hay que mandarlo a diseñar, hay que mandarlo a hacer de acuerdo a las necesidades. Esas redes de transmisión no es una cosa que se puede levantar o que se puede hacer de la noche a la mañana. Es muy débil. Se va a una planta y se puede ir el circuito completo. Esas pérdidas en la transmisión terribles. La precaria administración en la facturación, en el cobro, en el manejo operacional de las diferentes sedes, porque se ha distribuido el país en 3 sedes. De que va de la Máximo Gómez en la capital, en el centro de la capital, hacia todo, hasta Punta Cana, Edesur, que es toda esta parte de la capital, de la Máximo Gómez hacia allá, hasta la frontera, y Edenorte, que es después yo creo que de Villa Altagracia, hacia arriba, hasta Puerto Plata, Montecristi, Sabana, toda esa parte de ella. Se han dividido en 3 regiones. Pero cada una tiene muchas complejidades y muchos problemas individuales. Pero el problema sigue siendo el mismo. Pérdidas, mala administración o precaria administración en la facturación, en la comercialización. Y después de eso, la parte también crítica por esas deficiencias en la falta del pago de la energía eléctrica. Celso Marrancini, que es el presidente de la comisión del Consejo Unificado de esas sedes, ha dicho
que llegó el tiempo de que se acabó el robarse la luz, de no pagar la luz. Todo el mundo va a tener que pagar la luz, so pena de so pena. Esa palabra so pena le causó algunas críticas al presidente Luis Abinader esta semana en la semanal, pero bueno, so pena. Y esa sí debe ser una so pena. Hay que romper con eso definitivamente. Y hay que romper con ese robo público y descarado de la energía eléctrica, porque afecta a todo el mundo. Además está costando, en el 2023, le costó una sangría al gobierno central de 1.500 millones de dólares en subsidios, en resolver problemas, en inversiones. 1.500 millones de dólares. Se dice que el 2024 va por el mismo camino. Tonito Almonte, que es el ministro de Energía y Minas, dice que las cosas van en vías de solución, que se están haciendo los esfuerzos, que realmente hay un problema de conformar todo esto y que la demanda ha seguido aumentando. Y citaba que el miércoles de esta semana hubo un récord histórico de demanda de energía. Suplió como se podía suplir, pero aquí sale una planta por mantenimiento y se descalabró el sistema. Y ayer mismo, este miércoles mismo, se reportaban apagones en la región este, muchísimos apagones, y en la región sur hasta Pedernales. Y en el polígono central se sintieron periodos de apagones también, de cortes del servicio. Esto provoca gastos muy altos, porque cada vez que se va el servicio en una zona, el polígono central, por ejemplo, en el momento en que se va, encienden todas las plantas, porque todos los edificios, todas las casas particulares, tienen una planta de emergencia, porque ese es el diario vivir. Nos hemos acostumbrado a eso. Cuando esas plantas encienden, el consumo de combustible que genera esa planta es más alto que la tarifa que al final se paga, que es muy alta en el servicio de energía en el país. La contaminación que eso genera es atroz. Contaminación por los residuos del combustible, el humo, los residuos del combustible. Sónica. Problemas que eso genera, vibraciones. Esas plantas encendidas, plantas de un edificio de 15 pisos, con 30 apartamentos, cuando eso arranca para darle servicio a todo eso, usted sabe el volumen de planta que es, una planta de qué sé yo cuántos kilos, de ciento qué sé yo cuántos, 200 kilos. Y eso significa lógicamente que estamos contaminando y estamos invirtiendo mucho dinero. Ese es un problema muy serio y que no tiene visos de solución en el inmediato. Está, dice el gobierno, trabajando para el futuro. Y si es así, de que no se puede pensar en comprar una planta y ponerla en la esquina y ya con eso resolvemos un problema, sino que hay que mandarla a hacer, mandarla a adecuar, y que eso toma meses, años. Entonces, si se piensa en el futuro, hay que comenzar a hacerlo ahora. Es un problema que hay que resolver aquí en República Dominicana. No nos cabe dudas. Mi columna de esta semana en el Listín Diario, hablo del caos en la ciudad. Qué tremendo caos hay en la ciudad. Terrible, señores. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. La gente se parquea en las aceras. Los motoristas andan en vía contraria, no respetan semáforos, chocan los vehículos. Les contaba que las calles están llenas de cables colgando en los postes del tendido eléctrico y colgando por toda la calle, caen y te bloquean la entrada a una casa, a cualquier sitio. La gente tiene que ir con un palo a moverlo por un lado a ver si puede hacerlo. Nadie hace nada. Nadie hace nada. Eso se queda como si tal cosa.
Están ahora una modalidad que he estado viendo mucho. Usted va en cualquier calle, están construyendo un edificio ahí. Ahí están haciendo el hoyo. Entonces vienen los constructores, abren una zanja hacia la parte de enfrente, la acera de enfrente, para hacer una conexión de tuberías para que alimente posteriormente a ese edificio de agua. Abren su zanja, meten sus tuberías para ir poniendo las tuberías de ese edificio que están, de esa construcción nueva que están haciendo. Pero vaya usted a ver, esa zanja, usted sabe lo que hacen con esa zanja en medio de la calle. Le echan un poco de tierra y la pisonan y se van. En 2 o 3 días comienza eso a convertirse en una zanja realmente. Y si llueve y pasan vehículos pesados, con más razón, como usted viene a ver, las calles están llenas de zanjas de esas. Usted le pregunta, ¿quién regula eso? La CAS permite, me supongo que tiene que tener un permiso de la CAS para hacer una conexión a una tubería y usted da la alimentación de agua a esa nueva construcción. Y la CAS no supervisa que después se quede en la calle igual de como estaba. De que tienen que pavimentar ese hueco que dejan ahí para que eso no se convierta en una zanja. Obras públicas, los inspectores de obras públicas que van a inspeccionar supuestamente el paso de esas construcciones, no se dan cuenta de eso. O a lo mejor se dan cuenta y voltean la cara para otro lado. Los inspectores del ayuntamiento, que también hacen periódicas revisiones de estas construcciones, no se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Los policías que se ven los sábados, usted quiere saber dónde está la policía los sábados, vaya al polígono central y te va a ver todas las camionetas y los motoristas de la policía que van y hacen su recorrido y se paran frente a las construcciones porque los sábados después de mediodía se paga. Ellos van, yo no sé si a supervisar el pago o a proteger de que no vayan a haber problemas con el porque se pagan en efectivo. La mayoría son nacionales extranjeros, haitianos y esto. O van a buscar lo suyo. Yo no sé. Pues nadie se fija en lo que está pasando ahí. Y la ciudad está llena, porque está llena de construcciones, está llena también de esas zanjas. Señores, y así vemos cómo la ciudad se va convirtiendo cada vez más en invivible, en poco amigable. El Ayuntamiento del Distrito Nacional comenzó el año pasado a arreglar algunas aceras en el polígono central. Y arregló algunas aceras en el polígono central y las demás. Pues ya pasó la campaña, ya la alcaldesa se religió y ya eso es un capítulo pasado. Se tomaron fotos, se publicaron cosas y ya es un capítulo pasado. Y todas las demás que quedaron. Yo se lo digo porque yo camino las calles. No sirven las aceras. Hicieron unas cuantas nuevas, qué suerte tuvieron los que viven en esa zona, los demás que se fuñan, excúsenme la palabra. Entonces hablo de esto en mi columna de esta semana, en el Listín Diario, y la titulo así mismo, Una ciudad en caos. Lo comparto con ustedes a continuación. Una ciudad en caos. Hay cables colgando por todos lados, que bloquean calles y aceras y que uno no sabe si están energizados. Llamé al ayuntamiento y me dijeron que era responsabilidad de las empresas de electricidad y las telefónicas. En Edesur me dijeron que los alambres eran de las telefónicas. En Claro me dijeron que los contratistas que les hacían trabajos eran quienes debían retirarlos. Se rebotan el problema y nadie hace nada. 2 abogadas frente a las puertas del tribunal se liaron a jalones de moños, trompadas, pescozones e insultos en un vergonzoso espectáculo difundido como una curiosidad por la televisión nacional. Tuvieron que morir 2 jóvenes al precipitarse en su vehículo en el hueco de una excavación donde se levantará un edificio, y que una señora días después cayera en otro hueco, también con todo y carro, para que las autoridades se dieran cuenta
de que los constructores no cumplen los reglamentos de protección. Después del escándalo, comenzaron a colocar barras de protección, pero muchos huecos siguen igual. El motorista transitando a buena velocidad en vía contraria por una calle de Naco se estrelló con el vehículo que conducía una señora, quien perdió el control y chocó con un poste del tendido eléctrico, resultando ella y uno de los niños que le acompañaba heridos. Pero a esta cotidiana realidad nadie pone freno a la forma temeraria y sin ningún respeto por los demás cómo conducen los motoristas, principalmente esos deliveries, por las calles de la ciudad. Pese a estas pinceladas de la penosa realidad que se vive en la ciudad en que nos ha tocado vivir, oímos hablar de ley, respeto, orden, desarrollo, modernidad. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. La verdad es que cuando uno comenta todas estas cosas que pasan en el país, uno dice, contaré, ¿qué ciudad en la que vivimos? ¿Qué país en el que vivimos? Sin embargo, cuando uno ve lo que está pasando en el mundo, nosotros somos una nación privilegiada, con virtudes y defectos, pero seguimos echando hacia adelante. Si vemos lo que está pasando en Venezuela, qué triste lo que está pasando en Venezuela. Y triste porque pareciera que el juego está trancado. Sin embargo, las versiones que uno oye, que uno recibe, que uno analiza y que uno compara, todo indica que se está buscando una negociación para tratar de salvar esta situación. Hubo una declaración de la teniente general, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, que es la dotación militar de Estados Unidos que tiene como marco de referencia América Latina, o sea, esa es su área de influencia. Ella dijo que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, más o menos fue lo que dijo, y que hay que buscar una salida política, una salida sobre el problema electoral, pero una salida al problema, indicando que los Estados Unidos no planea, ni plantea, ni tiene en su esquema alguna acción directa y mucho menos militar sobre la situación que ocurre en Venezuela. Porque mucha gente se cree que los Estados Unidos pueden ponerle 5 portaaviones frente a Venezuela, mandan los marines y va a pasar lo mismo que en el 65 en República Dominicana. Eso ya no es así, señores. Esas groserías ya no son así. Pero esas declaraciones, junto con las negociaciones que está haciendo Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente Petro y el presidente de México, López Obrador, van dirigidas a buscar una solución política en este interregno. Y quizás la solución que pareciera estar adecuándose es la realización de unas nuevas elecciones. Para que haya unas nuevas elecciones y las partes estuvieran de acuerdo, lo primero que tienen que aceptar el gobierno primero de que no son legítimas las elecciones que ellos dicen que ganaron y que la oposición diga que no está totalmente convencido de la victoria que tuvieron pese a las actas que tienen y el fraude que indican que hizo el gobierno. Ceder las dos partes.
y comenzar un punto de partida de nuevo. Esto hay que tener mucha madurez política. Pero lo que dice la jefa del Comando Sur tiene otro sentido político. Señores, hay que pensar que el problema de las elecciones, del fraude, que yo creo que fue un fraude grosero, yo personalmente, Rudy González, eso es lo que piensa la generalidad de la gente, y que la dictadura que ha impuesto Nicolás Maduro quiere perpetuarse ahí en el poder, pero que bien o mal, esa es una situación que va a verse a partir del mes de enero, cuando debe asumir un nuevo gobierno, sea que el que está se reelija y continúe, o que venga un nuevo presidente y forme un nuevo gobierno. En este interregno, entre el mes de agosto y el mes de enero, Nicolás Maduro es un presidente constitucional, dictatorial, de mano dura, asesino, lo que usted quiera. Póngale el calificativo que usted quiera, pero es un gobierno constitucional. Entonces, sobre la base de un gobierno constitucional, usted tiene que saber qué acciones se toma de cara a ese gobierno constitucional. Él tuvo la grosería de romper relaciones o de establecer distanciamiento diplomático con varias naciones. Ese es su derecho, y las otras naciones también de apartarlo de la comunidad internacional. Pero hay que contar con que es un gobierno constitucional, y por eso la negociación, que parece estar llevándose muy diplomáticamente y muy de una manera muy discreta, sin dar opiniones públicas, están dirigidas a lograr que haya un acuerdo entre las partes y se convoque a unas nuevas elecciones. Mientras Nicolás Maduro tiene el periodo constitucional, sigue siendo el presidente, y de aquí a diciembre se pueden convocar a nuevas elecciones. En noviembre, como se había hablado en principio, o en diciembre. Y puede haber un gobierno, un periodo de transición de 30 o 40 días sin ningún problema, y se instala nueva vez en enero. Y sigue el proceso. Todo esto puede pasar. Y yo creo que no es descabellado esto. No es descabellado. Hay alguna solución hay que buscarle. En Japón, terremoto, 7.1, 6.9, como le había dicho. En Estados Unidos avanza el tema de la campaña. Sigue siendo Kamala Harris y Tim Walz, su elegido candidato a la vicepresidencia, las estrellas del momento de la campaña. Y ha seguido prendiendo la palabrita que le dijo Tim Walz a el binomio Donald Trump y J.C. Vance, que es su candidato vicepresidencial. Esos tipos son raritos. ¿Qué quiso decir con esos son raritos? Primero dijo son raros, y después dijo son raritos. Dicho aquí en Dominicana, en este lado del mundo, entre los latinos, que le digan a unos raros, es como medio raro. ¿Qué le habrá querido decir Tim Walz? Vance le contestó, bueno, raritos. Ha picado y ha aprendido esa frase, son raritos. Después de raro, ahora son raritos. Así que le dice Tim Walz. Una grosería más del gobierno de Daniel Ortega. Ordenó votar de Nicaragua al embajador de Brasil. Esto es una ruptura de sus relaciones con una de sus gentes que en un momento determinado, Lula da Silva, un ícono de izquierda en el continente, era de la gente que apoyaba a la revolución sandinista y a los Ortega en su momento, cuando no se habían convertido en los dictadores que se han convertido ahora. ¿Y usted sabe por qué expulsó al embajador de Brasil? Porque este no fue a un acto de celebración del triunfo sandinista, de la revolución sandinista. El embajador no fue, y el jefe de Nicaragua lo mandó a votar del país. Vaya usted a ver. Vaya usted a ver. Gracias por acompañarnos en este punto. Mañana nos vemos nueva vez aquí en Oye País, en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.